Que Dios los bendiga. Primeramente damos gracias a nuestro Dios eterno Yahweh y a nuestro Señor Yeshua, Mesías, y al Espíritu Santo que nos guía y nos enseña en cada enseñanza, en cada reunión que tenemos para compartir la palabra de Dios. Y hoy vamos a estar estudiando un tema, y este es el nombre de la enseñanza que vamos a estar estudiando hoy. Los que adoraron a la bestia no estaban escritos en el libro de la vida. Y estos son los que no obedecieron los mandamientos de Dios, Yahweh. El tema que vamos a estar estudiando hoy se trata de los que adoraron a la bestia que no estaban escritos en el libro de la vida. Entonces hoy, para comenzar esta enseñanza y para comenzar este estudio, vamos a estar estudiando ahí en el libro de Apocalipsis, y vamos a ir al capítulo 13 y vamos a estar viendo en el verso 1 para ver qué es lo que la palabra de Dios dice ahí. Y mientras estamos haciendo esta grabación, bueno, yo espero que Dios y que el Espíritu Santo convenza a cada uno de ustedes de todo lo que vamos a leer y de todo lo que vamos a estudiar. Y es bien importante que, bueno, yo no sé cuál sea la creencia o cuál sea la religión que cada persona tenga, pero la Biblia dice que si el nombre de una persona no está escrito en el libro de la vida, entonces esa persona tiene una probabilidad de estar en una falsa religión o tener una falsa creencia. Pues vamos a comenzar aquí en este libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, y vamos a ver en el verso 1 qué es lo que la palabra de Dios dice ahí. Y dice ahí: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra, en pos de la bestia. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Vamos a ver en el verso 5, y ahí dice: también se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y en el verso 8 dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oídos, oiga. Bueno, en esta parte, en este verso 8, vamos a ver aquí, y dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Y en esta parte vamos a estudiar y vamos a meditar, y vamos a ver ahí en el verso 5 lo que la palabra de Dios dice. También se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemia contra Dios, y para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo y lengua y nación. Y bueno, mientras estamos estudiando hoy sobre los que adoraron a la bestia, y estos que adoraron a la bestia, dice la Biblia que no tenían sus nombres escritos en el libro de la vida. Entonces, por lo tanto, lo que la palabra de Dios nos enseña
es que ellos no tenían un conocimiento completo del Evangelio. Ellos nunca les pasó por su mente de que ellos tenían que guardar los mandamientos de Dios. Y yo creo también que estos que adoraron a la bestia, ellos no conocían los mandamientos claramente, porque los mandamientos claramente nos enseñan lo correcto, lo moral, lo puro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estas personas que adoraron a la bestia nunca tuvieron entendimiento de la palabra de Dios. Ahora, en este verso 5 dice que también se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemia contra Dios y para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo. Y bueno, mientras estamos estudiando, yo creo que hay muchas personas que han leído el libro de Daniel y han leído también este libro de Apocalipsis, el libro de las revelaciones, y yo creo que hay muchas personas que entienden y saben que el sueño que tiene Daniel y ve la estatua de Nabucodonosor y ve ahí los 4 imperios y cómo estos 4 imperios cayeron, y cómo Daniel está profetizando sobre el 4.º imperio que se levantaría, y este 4.º imperio sería destruido, pero de este 4.º imperio surgirían 10 reinos. Entonces, de estos 10 reinos también surge un cuerno pequeño. La Biblia nos enseña que surge un cuerno pequeño, y este cuerno pequeño, vamos a ver más adelante, porque quiero que veamos todo bíblicamente. Y la Biblia dice ahí en Daniel, en el capítulo 7, que se levantaría un cuerno pequeño que trataría de cambiar las leyes y los tiempos de Dios. Entonces, cuando la Biblia nos enseña y dice que trataría de cambiar los tiempos y las leyes, entonces podemos ver y vamos a estudiar, y yo pienso que todos nosotros tenemos mucha tarea que hacer, todos. Entonces vamos a descubrir cuál es la institución o la organización o la religión más grande que ha mezclado la verdad con la mentira. Entonces vamos a descubrir quién tiene este gran poder y quién es quien está blasfemando en contra de Dios, en contra de su palabra y en contra del tabernáculo. ¿Quién está haciendo estas blasfemias? Y para eso vamos a estar utilizando la palabra de Dios. Entonces, pero hoy este estudio simplemente está profundizado y lo voy a llevar a un punto de que todos tenemos que reflexionar y claramente saber si nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Y hay una sola manera de cómo nosotros nos vamos a dar cuenta si nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y eso es que si guardamos los mandamientos de Dios. Entonces, esa es la única manera en la que nos vamos a dar cuenta que si nosotros somos salvos y nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida, es porque guardamos los mandamientos de Dios. Y todo eso lo vamos a ir viendo poco a poco mientras estamos estudiando la palabra de Dios. Y vamos a ver más adelante, vamos a ver en Apocalipsis capítulo 12, en el verso 17, lo que la palabra de Dios dice ahí. Ahí en el capítulo 12 y en el verso 17 dice así: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, de Yeshua, del Mesías. Y vamos a ver aquí, donde esto comienza con una lucha. Y dice aquí: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Yeshua. Entonces vamos a ver aquí, porque la Biblia dice que el dragón le dio su poder a la bestia. El dragón le dio su poder a la bestia. Y vamos a ver entonces cómo todo esto está funcionando. Entonces, ¿quién le hace la guerra? ¿Quién le hace la guerra a los creyentes en Dios? Pues tiene que ser una falsa organización, tiene que ser un ministerio falso. Entonces, una de las cosas que vamos a encontrar y mientras estamos estudiando
¿quiénes fueron quienes cambiaron los días? ¿Quiénes fueron quienes cambiaron los tiempos de la adoración? Y como todo es bíblico, entonces mientras vamos a estar estudiando, vamos a encontrar si nos encontramos en apostasía, si estamos viviendo una religión apóstata y realmente nosotros no estamos en la verdad. Entonces una de las cosas que nos enseña la palabra de Dios, y dice aquí que Satanás vino a hacerle guerra solamente a los que guardan los mandamientos y el testimonio de Yeshua. Nadie más tiene una guerra, nadie más tiene una lucha, porque los que no guardan los mandamientos de Dios no tienen ningún problema. Entonces el problema es para todos los que están guardando los mandamientos. Es por eso que es bien importante que guardemos los mandamientos. Y ahora vamos a ir hasta el libro de los Éxodos, al capítulo 31, y vamos a comenzar en el verso 12 a leer sobre, porque hay una señal, podemos decir, hay una marca, hay una manera de cómo nosotros nos identificamos si realmente nosotros somos seguidores de Dios, porque la Biblia habla sobre que Dios ha sellado a los creyentes. ¿Y cuál es la manera en que los creyentes se identifican con Dios? ¿Cuál es la marca? Porque la Biblia nos enseña que Satanás, que la bestia ordena que se ponga su marca, el número 666 en la mano, en la frente de todos sus seguidores, de todos los que adoran a la bestia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay una marca. Entonces, para los que también estamos guardando los mandamientos, también hay una marca. Y vamos a ver cuál es esa marca. Vamos a ir a los Éxodos 31 y vamos a leer en el verso 12. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios ahí. Y ahí en Éxodos 31, 12 dice: habló además Jehová a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad, vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones. Entonces quiero que vean aquí, si desde Génesis Dios está ordenándole a la creación, a todos nosotros, porque desde ahí comienza la creación, desde ahí Dios está instituyendo, podemos decir, el mandamiento del matrimonio y el mandamiento del día de reposo. Entonces ese mandamiento es para toda la eternidad, es para toda la vida. Entonces Dios está diciendo aquí en el libro de los Éxodos que hay una sola manera de cómo los verdaderos creyentes en Yeshua, los verdaderos creyentes en Jehová, en Yahweh, hay una sola manera cómo se identifican. Porque Dios santificó y bendijo el día de reposo. Entonces Él está diciendo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajarán, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrando por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, dice, y en el séptimo día cesó y reposó. Y vamos a detenernos aquí, porque muchas personas pueden decir, bueno, yo no tengo nada que ver con el día de reposo. Y la Biblia dice que claramente la señal es para los hijos de Israel. Entonces, si alguien tiene una controversia y si alguien quiere debatir en todo esto, entonces yo les voy a comentar y les voy a decir que Dios solamente ha hecho un pacto. El nuevo pacto que Dios ha hecho, Él lo ha hecho solamente con Israel y con Judá. Y entonces, si alguien no está en un pacto con Dios a través del pueblo de Israel y Judá, entonces ciertamente la persona está fuera del pacto. Porque Dios solamente ha hecho un pacto con Israel y con Judá. Eso lo dice en Jeremías 31 y lo dice en el libro de los Hebreos, en el capítulo 8 y en el verso 8. Y ahí dice Dios, que dice, yo pondré mis leyes y las escribiré en los corazones de ellos.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si, por ejemplo, si tenemos un problema y decimos nosotros no tenemos nada que ver con esta señal. Entonces vamos a ir al libro de los Efesios y vamos a ver allí en el capítulo 2, en el libro de los Efesios, y vamos a ver qué es lo que la palabra nos dice ahí. Ahí dice claramente en todo esto. Vamos a ir a los Efesios 2. Y tenemos un problema con esto de guardar los mandamientos y que serán una señal, dice, entre vosotros y yo. Esta es la señal entre mi pueblo. Entonces en los Efesios dice ahí en los Efesios 2:11, dice, por tanto, acordados de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eréis llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, sin Yeshua, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, en Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Yeshua, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y entonces yo creo que claramente la palabra de Dios nos enseña aquí, en este contexto bíblico del libro de los Efesios, y dice que solamente por la sangre de Yeshua, por la sangre del Mesías, estamos en los pactos. Y solamente por esta sangre del Cordero de Dios nos vamos a salvar. Y solamente por esta sangre vamos a vencer el ataque de Satanás, el ataque del maligno. Entonces la Biblia dice que nosotros, dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eréis llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa y sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea, totalmente estábamos afuera de los pactos de Israel. No había salvación. No teníamos esperanza, pero ahora, por Yeshua, por el Hijo de Dios, nosotros venimos a formar un solo pueblo. A formar un solo pueblo. Entonces, Dios está diciendo, y vamos a ir atrás al libro de los Éxodos otra vez. Vamos a ir al libro de los Éxodos. Y ahí en el libro de los Éxodos vamos a ver lo que la palabra de Dios nos enseña. Y dice ahí en el libro de los Éxodos, en el capítulo 31, en el verso 12, y dice ahí, habló además Jehová a Moisés diciendo, de tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones. Y entonces aquí vamos a ver lo que la palabra de Dios nos enseña, y dice que el día de reposo será señal entre mi pueblo y yo. Entonces yo les voy a decir que como vamos a estar yendo conforme los versos de la Biblia, vamos a estar tratando de que los versos de la Biblia se estén conectando y estén yendo texto con texto para no salirnos fuera del contexto. Entonces yo lo que quiero es que nosotros, si guardamos el día de reposo, es una señal de que nosotros tenemos esa comunión con Dios y nosotros nos estamos relacionando con Dios. Y si no guardamos el día de reposo, entonces vamos a estar caminando en apostasía o vamos a estar haciendo algo que no está en lo que Dios nos está diciendo. Y entonces es bien probable que de estar caminando en la mentira, vayamos a terminar en la mentira. Entonces mientras leímos estos versos, vamos a seguir leyendo. Y dice en el verso 14, dice ahí, así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada en medio de su pueblo. 6 días se trabajarán, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabajare en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrando por sus generaciones por pacto perpetuo. Dice, y señales
para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, dice, y el séptimo día cesó y reposó. Y dice, y dijo a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte del Sinaí, dice, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Y en esta parte, muchas personas dicen que qué deben de hacer en el día de reposo. Y bueno, simplemente yo les aconsejo y les digo, vayan a la Biblia y en una concordancia lean todos los textos sobre el día de reposo. Y entonces díganle al Espíritu Santo qué es lo que tiene que hacer cada persona. Porque una de las cosas que yo encuentro que el Espíritu Santo es quien convence y es quien enseña qué es lo que se debe de hacer. Una de las cosas que claramente nosotros entendemos que ya no estamos en los tiempos de los sacrificios, en el tiempo en que había que ir al templo de Jerusalén y hacer todas estas cosas que se estaban haciendo, porque Yeshua, el Mesías, él cumplió con toda la exigencia sobre los sacrificios. Entonces ya no hay sacrificios de animales y ya nos están llevando todas estas cosas que se tienen que ofrecer para recibir el perdón o que es por la expiación del pecado. Entonces una de las cosas que yo les digo a todos, lean en su concordancia sobre el día de reposo y saquen una conclusión sobre lo que Dios les va a decir. Entonces eso es lo que yo les aconsejo. Pero tenemos que guardar el día de reposo porque es una señal entre Dios y su pueblo. Y vamos a ir hasta el libro de Daniel y vamos a estar viendo en el capítulo 7, en el verso 23, lo que la palabra de Dios dice ahí. Ahí en Daniel 7, 23 dice así. Dice ahí. Si todos están ahí en Daniel 7, 23 y dice ahí. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. Y toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantarán otros, dice otro, el cual será diferente de los primeros. Y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y mientras estamos estudiando estos versos, yo quiero que ustedes vean en Daniel 7:23, y ustedes vayan a este verso 25, y quiero que ustedes investiguen qué institución cambió el día del reposo. ¿Qué institución, qué organización cambió el día al día primero? El día en que se hacía la alabanza y la adoración a Dios, al Dios Altísimo. Y la Biblia dice que este cuerno pequeño, dice que pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Entonces, ¿quién es quien ha hecho modificaciones sobre los mandamientos? ¿Qué institución ha hecho estos cambios? Entonces yo les voy a decir que es bien sencillo que estudiemos y que nos demos cuenta que estamos viviendo en tiempos en los que Daniel nos está enseñando sobre este cuarto reino que se levantaría. Y luego de este cuarto reino se hicieron 10 reinos. Y de estos 10 reinos salió un cuerno pequeño, pero se hizo grande. Este cuerno pequeño cambió los tiempos de la adoración. Los tiempos de la adoración, que es el Shabbat, el día de reposo, al día primero. Y luego, las leyes de Dios, podemos ver cuáles leyes son las que fueron cambiadas. Y para eso tenemos que estudiar y no tenemos que quebrar la cabeza. Entonces una de las cosas que yo estoy interesado es de que todos estudiemos y que veamos en qué tiempo estamos. ¿Quién es el que está gobernando el mundo y quién es esta bestia?
Y para eso yo les digo a todos que necesitamos al Espíritu Santo que nos revele y que nos ayude y que realmente tengamos una buena relación con Dios. Y no sigamos cegados con los ojos. Y una de las cosas que yo les digo es que todos debemos de ver en qué organización estamos metidos y en qué religión estamos metidos. Porque al final tal vez nos pase como lo que empezamos a leer, que todos aquellos que no estaban escritos en el libro de la vida adoraron a la bestia. Y anduvieron siguiendo a la bestia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros no podemos caer en un engaño y andar detrás de esta bestia. Y vamos a seguir leyendo ahí en el verso 25 adelante, y nos estamos viendo. Y dice, y hablará palabras contra el Altísimo. Dice, a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempo y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y derribado hasta el fin. Dice, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Y ahora vamos a ir al libro de Apocalipsis, al capítulo 13. Y vamos a seguir viendo sobre la bestia, vamos a seguir viendo qué es lo que hace. Y vamos a sacar muchas conclusiones, y es bueno, como yo le estoy diciendo, es bueno que estudiemos la palabra de Dios, y es bueno que yo pienso que llega el tiempo en que se nos deben de abrir los ojos. ¿Qué estamos haciendo? Y si nosotros también estamos involucrados en una falsa religión que tiene mezclada la mentira y la verdad, y realmente no estamos creciendo. Y vamos a ver qué es lo que dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13 y en el verso 11, y dice ahí. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, dice, cuya herida mortal fue sanada. Verso 13. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo, dice, a la tierra y delante de los hombres, dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, dice, y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Dice ahí. Y hacía que, dice, todos pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Dice, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el número de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. Dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su nombre es 666. Bueno, en esta parte tenemos mucho trabajo que hacer. La Biblia claramente nos enseña en este libro de Apocalipsis, y todos los números y animales que vemos, todos son simbolismos. Entonces nos queda mucho por trabajar. Nos queda mucho por trabajar y entender, como dice la Biblia aquí. Dice, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su nombre es 666. 666. Ok. ¿Y este número cómo lo vamos a identificar? Ya oímos, son 3 seises, pero ¿cómo lo vamos a identificar? Dice la Biblia, es número de hombre. Entonces, ¿cómo lo vamos a identificar? Tenemos mucho trabajo que hacer, y como he estado comentando, en el tiempo de Daniel, en el tiempo del reinado del rey Nabucodonosor, el rey tiene el sueño, él tiene este sueño de la estatua, y él ve que esta estatua es quebrada, pero él ve
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que él no entiende este sueño. Entonces es necesario que se traiga una persona sabia para que pueda relatar el sueño y pueda interpretar qué es lo que quiere decir el sueño. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en este tiempo nosotros tenemos una gran necesidad de entender. Y el único que nos puede enseñar es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos va a enseñar si nosotros tenemos una comunión con Él. Entonces vamos a ver desde el principio donde comenzamos a leer en este libro de Apocalipsis. Y vamos a ver ahí. Y dice, en el capítulo 3, en el verso 11 de Apocalipsis, y dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Ok, en esta parte yo quiero que cada uno se ponga a trabajar, de todos los oyentes que nos ven. Y dice la Biblia que esta bestia subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que en el tiempo en que la primera bestia recibió el golpe, en que ella quedó herida, inmediatamente se está levantando otra bestia. Y la Biblia dice aquí: después vi otra bestia que subía de la tierra. Y la Biblia nos enseña que la primera bestia surgió de muchas aguas. La Biblia nos enseña que las aguas representan pueblos, representan gente. Entonces dice que surgió otra bestia que subía de la tierra. Dice, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Entonces ahora la tarea que tenemos es que esta bestia que surgió después de la primera bestia tomó dominio y también está tomando mucho poder. Y primeramente es como un cordero, es paciente. Pero luego dice que habla como dragón. Pero habla como dragón. Entonces vamos a estudiar quién es este país y quién es esta bestia. Esta segunda bestia que se levantó y que ya está trabajando. Que ya está trabajando en todo el mundo. Y bueno, la Biblia dice aquí en esta parte que esta bestia llega al punto en que ella empieza a sellar y empieza a poner la marca, y el que no tenga la marca no va a poder viajar y no va a poder comprar y no va a poder hacer negocios. Entonces esta bestia va a hacer algo, y ya lo está haciendo, algo muy inteligente. Entonces lo que nos queda a nosotros es saber cuál es esta bestia. Y entonces mientras estamos estudiando, yo les digo a todos que estamos en tiempos peligrosos y que debemos de estudiar la Biblia y que realmente debemos de estar guardando los mandamientos de Dios, porque la Biblia dice que Satanás vino a hacerle guerra solamente a los que guardan los mandamientos de Dios. Y Dios quiere hacer una promesa y un pacto con todos los que guardan los mandamientos de librarnos del día en que va a venir ese momento oscuro. Entonces, si nosotros no estamos preparados ahorita, cuando todo esto surja, cuando esta bestia empiece a oprimir al pueblo y a poner la marca, muchos van a seguir y van a caer en este juego porque no van a saber qué hacer. Porque realmente no van a saber cómo es que esta bestia va a empezar a obligar a la gente a que se ponga esta marca. Y la Biblia dice que todo el que se ponga la marca va a ser echado al lago de fuego. Entonces es bien importante que estudiemos y que realmente obedezcamos la palabra de Dios, porque estamos viviendo en tiempos difíciles. Entonces la Biblia dice aquí que esta bestia subía de la tierra y que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero habla como dragón. Dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Fíjense. Entonces yo les voy a dar como una clave de que esta institución o qué religión tiene embajadores, y qué religión es un estado de gobierno. ¿Qué persona es tan adorado
y tan admirado, y realmente esta persona es un mandatario, es un gobernante, y realmente a esta persona le besan los pies. Esta primera bestia se va a unir con la segunda bestia, y dice que esta segunda bestia va a hacer que adoren a esta bestia. Entonces yo les voy a decir que realmente estamos en tiempos demasiado críticos y que realmente debemos de estar bien apegados a Dios y que Dios nos ayude a todos y que realmente abramos nuestros ojos y que sepamos dónde estamos. Entonces una de las cosas que la Biblia nos enseña y dice aquí en el capítulo 13 y en el verso 11, en el verso 12, vamos a ir hasta el verso 12 y dice ahí, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Y dice en el verso 3, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió, y se le permitió infundir aliento, a la imagen, de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Ok, vamos a ver una de las cosas aquí. Y como el libro de Apocalipsis es un libro que nos enseña muchas cosas, pero son regresivas, conforme al libro de Daniel, o sea que no está yendo hacia el futuro, a veces nos enseña cosas regresivas, y a veces estas cosas ya están sucediendo. Una de las cosas que muchas de las veces nosotros nunca vamos a escuchar, que esta bestia va a salir en las noticias y va a decir, yo soy la bestia, y todos vamos a decir, wow, qué fea. No va a pasar así. Esta bestia, dice aquí la Biblia, dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandándolas a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Fíjense, una imagen, y nosotros a veces utilizamos estas palabras y decimos, esta persona se aparece mucho a mí. Esa es una imagen. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que a la bestia le surge una persona parecida. Y esa es la imagen de la bestia. Entonces, nunca vamos a ver en las noticias, como yo les dije, nunca vamos a ver en las noticias que va a salir ahí una persona y dice, yo soy la bestia. Todo está en simbolismos. Entonces, una de las cosas, como estábamos viendo, ¿cuál es la señal del pueblo de Dios? Dios y su pueblo. ¿Cuál es la señal? Y ya vimos en el libro de los Éxodos, ahí en el capítulo 31, y dice, esta es la señal de entre yo y mi pueblo. Entre yo y mi pueblo tenemos esa comunión y ese contacto en el Shabbat. En el sábado tenemos comunión. Esa es la señal. Entonces, si una persona no tiene esa señal, entonces tiene otra señal. Entonces, lo que el libro de Apocalipsis nos está enseñando, y dice, si alguien tiene sabiduría, entonces cuente el número de la bestia y cuente, son 3 seises y es número de hombre. Entonces vamos a contar los 3 seises y los vamos a dividir en 3. Y vamos a saber dónde están siendo usados los seises. Y vamos a sacar una buena conclusión. Pero yo les digo, es una tarea que todos debemos de hacer. Entonces la bestia no va a salir en las noticias y va a decir que ella es la bestia, sino simplemente ya está trabajando. Ya está trabajando y se está preparando para los 7 años de la tribulación. 7 años de tribulación. Y eso ya se está trabajando. De igual manera, sabemos que los cuatro imperios
de la estatua del rey Nabucodonosor ya pasaron. Y de ahí hay una profecía prolongada hasta los tiempos finales, donde está surgiendo este cuerno, esta bestia que fue herida y luego le entregó poder a la otra bestia. Y luego esta otra bestia hace que se le haga una imagen. Pero no es que está haciendo un animal horroroso, una bestia horrorosa, y está diciendo, esta es tu imagen, esta es la réplica que estoy sacando de ti. No, no es eso. La Biblia nos está enseñando que esto se trata de poder, de algo religioso, algo que está mezclado entre la adoración, porque todo esto es un problema de adoración. Adoración a Dios o adoración a Satanás. Y Satanás está mezclando la mentira y la verdad. Y hay muchos creyentes que están caminando en la mentira y no en la verdad. Entonces hay una sola manera para saber si nosotros estamos escritos en el libro de la vida. Y la Biblia dice que si estamos escritos en el libro de la vida es que guardamos los mandamientos de Yeshua. Guardamos los mandamientos de Dios. Y esa es la señal. Y entonces Satanás dice que vino a hacerle guerra a todos los que guardan los mandamientos. Y bueno, para terminar, vamos a terminar ahí en el libro de los Efesios, como leímos en el capítulo 2 y en el verso 11 en adelante, cómo es que nosotros entramos al pacto, entramos en todo esto, en esta relación con Dios. Y la Biblia dice que aquí, dice que solamente es por la sangre de Yeshua, por la sangre del Mesías, nosotros venimos a formar parte de los pactos y de la ciudadanía de Israel. Entonces una persona dice, yo no tengo nada que ver con los mandamientos o con el pacto de Israel y de Judá, entonces simplemente está fuera del pacto. Porque Dios solamente ha hecho un pacto con Israel y con Judá. Pero dice que por el Mesías nosotros entramos a estos pactos. Entonces, hoy hemos estudiado sobre si nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Y si no está inscrito en el libro de la vida, bueno, yo pienso que nunca es tarde para reflexionar, pensar y volvernos a lo que hemos dejado. Yo creo que todos conocemos los mandamientos y que no estamos haciendo, no estamos esforzándonos para guardarlos, pero la Biblia dice que el interés que tiene Dios es que Él escribirá los mandamientos y las leyes en nuestro corazón en el milenio. Porque dice que no habrá quien enseñe a su hermano. Y nadie va a tener como eso de yo no conozco a Dios y yo no conozco el pacto. Dice, todos, desde el pequeño hasta el más grande, me van a conocer. Entonces yo les digo a todos que reflexionemos y que si, bueno, hay dudas, cada uno de ustedes saque un estudio y estudie sobre lo que es el día de reposo, sobre lo que es el Shabbat. Y entonces va a dar cuenta de todo de todas las mentiras que hemos heredado y que tal vez no estamos siguiendo por el camino correcto, pero es tiempo. Que Dios los bendiga y que Dios tenga misericordia de todos y que nos ayude a todos. Amén.